Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la buena victoria de River ayer por la noche, 2-1 frente a Libertad en Paraguay. Un triunfo que creo yo que es más anímico, mental y resultadista que futbolístico, porque el equipo de De Michelis no desplegó un gran fútbol. Es cierto que mejoró si lo comparamos con lo que fue la actuación en el Superclásico, porque hubo momentos en los cuales el elenco argentino fue mejor que el paraguayo, pero sigue River sin brindar un partido de 90 minutos donde pueda sostener el nivel, sobre todo mostrado en el principio. Es verdad que en este duelo contra el elenco de Paraguay duró más de lo que fue el cotejo del fin de semana en el Superclásico ante Boca, y a fin de cuentas también es resultadista porque River termina ganando el partido y con un gol de un chico a quien todos queremos ver más minutos, como Franco Mastantuono. Por lo pronto, esta victoria sirve para reponerse rápidamente de lo que fue la caída, de la eliminación en la Copa Liga Profesional ante el eterno rival. Sirve también para ubicarse en el primer lugar de la tabla de posiciones, porque Nacional un par de horas antes había derrotado como local 2-1 a Táchira y había alcanzado al más grande en la cima. Sin embargo, ahora River con 9 puntos es el único puntero y prácticamente, no voy a decir que tiene la clasificación asegurada porque matemáticamente todavía no están los octavos de final, pero por lo pronto parecería ser muy difícil, con un partido más de visitante y 2 de local, que le puedan quitar el primer lugar del grupo al conjunto de Núñez. Empecemos. Voy a comenzar, como hago siempre, dando un breve comentario de cada uno de los futbolistas que comenzaron el partido de ayer como titulares. Creo yo que De Michelis decidió respetarle el lugar a algunos jugadores que creo yo que ya no merecen estar desde el arranque en este equipo. Por lo menos creo que hay otros futbolistas que merecen alguna oportunidad. Es cierto que el partido de ayer no hubo ningún futbolista que haya jugado verdaderamente mal, con excepción de Borja, que lamentablemente cuando el colombiano juega mal se nota demasiado. En otros casos de otros jugadores que tampoco tuvieron el mejor de los rendimientos en este duelo contra el conjunto de Paraguay, la realidad es que no se notó tanto porque la pelota no pasó tanto por sus pies como sí pasó por el colombiano, que quizás en muchas otras ocasiones no le dan tanto el balón. En esta oportunidad le dieron muchísimos pases y se lo notó claramente lento, demasiado, por lo menos en mi opinión. Franco Armani fue el arquero, nada que hacer en el gol de Libertad, un par de buenos centros descolgados en la segunda parte, pero no mucho más. Libertad, la realidad es que no lo exigió demasiado. Lo mejor del equipo paraguayo fue en un tramo de la segunda parte donde le pudo quitar la pelota a River, pero no generó situaciones de ese gol en ese lapso del partido. A los laterales, tanto Herrera como Enzo Díaz, los meto a los dos en la misma bolsa, porque atacando ofrecieron algún tipo de soluciones. De hecho, Herrera mete un muy buen centro de zurda en el gol que posteriormente le anularían a Borja, pero defensivamente los dos dejan un hueco muy importante por detrás de sus espaldas. En el caso de Herrera se nota un poco más porque los centrales, en el caso de González Pires, le cuesta muchísimo más salir a cubrir el hueco que generalmente deja Herrera. En cambio, del lado izquierdo, Paulo Díaz es un poco más rápido, más tiempista y obviamente es mejor central que González Pires, y por eso lo de Enzo Díaz creo yo que se nota menos. Pero en definitiva los dos defensivamente están muy flojos. Los zagueros tuvieron un correcto partido, tampoco se los exigió demasiado. Me parece que podrían haber ganado alguna que otra pelota más de arriba, si bien es cierto que en el gol de Libertad hay mucho mérito del conjunto paraguayo y hay una pasividad de Borja, que repito fue el peor jugador del equipo. En la mitad de la cancha, Villagra tuvo un correcto primer tiempo, pero en el inicio de la segunda parte se lo notó totalmente extenuado y cansado, motivo por el cual De Michelis lo sacó. Y en el caso de Aliendro, me parece que fue el mejor jugador de River en el primer tiempo. Un futbolista que estaba absolutamente en todas partes, y vieron que a veces digo que Aliendro quiere hacer todo y no le sale nada. En esta oportunidad intentó hacer todo y en la mayoría de las oportunidades sí le salieron bien las cosas, inclusive la asistencia en el tanto de Solari. Más adelante Barco no pesó absolutamente nada en ataque, pero Echeverri tampoco prácticamente. Los dos merecían salir en el entretiempo. De Michelis se la jugó por sacar a El Diablito, teniendo en cuenta que su condición física seguro está un poco peor que la de Barco, pero ninguno de los dos tuvo un buen partido. Los delanteros, ya mencioné a Borja, no voy a seguir hablando del colombiano porque tampoco es que quiero caerle 100% en este partido, porque a fin de cuentas es el goleador de River en el año con 14 goles en 18 cotejos, y River tiene que también aprender a ganar sin los goles de Borja. Y en el caso de Solari, buen primer tiempo, me pareció que estuvo muy participativo, pero una segunda parte donde nuevamente queda en deuda por no saber definir ciertas circunstancias del encuentro, porque la realidad es que si Solari decidiera mejor, con el gol que convirtió yo creo que hasta lo podría haber elegido figura, pero en definitiva un correcto primer tiempo con gol incluido y una mala segunda parte. Los que ingresaron
Mastantuono en el entretiempo fue quien saltó a la cancha, tuvo unas primeras 3 o 4 jugadas donde lamentablemente no pudo conectarse con sus compañeros, pero todo termina quedando atrás gracias al golazo que hizo. A falta de 10 minutos pisó la pelota de zurda para acomodarla con su pierna derecha, que es la menos hábil, remató cruzada y se le metió al palo derecho del arquero Morinigo, que estaba teniendo una gran actuación bajo los 3 palos de Libertad. Después los otros que ingresaron, tanto Nacho Fernández como Lanzini tuvieron aceptables entradas, aunque perdieron alguna que otra pelota en la mitad de la cancha. Creo que Lanzini logra solventar eso con un par de asistencias muy buenas que no tuvieron un buen aprovechamiento por parte de los atacantes. Fonseca también ingresó en un correcto momento, porque creo yo que pudo cortar 2-3 avances sin falta. Después es cierto que se terminó ganando la amarilla quizás por una infracción sin sentido, pero a diferencia de otros momentos donde en Fonseca ingresa y no hace la diferencia, acá por lo menos por su estado físico logró imponerse, que era algo que a Villagra le estaba costando, porque lamentablemente todavía no está para jugar 90 minutos cada 3 días. Y el último ingreso fue el de Colidio, que no terminó tomando las mejores decisiones, aunque hay que tener en cuenta que estuvo muy poco tiempo dentro del terreno de juego. Voy ahora a hacer el análisis de los dos tiempos, como hago absolutamente siempre. En la primera parte creo que River jugó bastante mejor que en la segunda, sobre todo en esa primera media hora, donde impuso condiciones y sobre todo se veía el River que por lo menos todos queremos intentar ver, generando situaciones de gol. Hubo un par verdaderamente muy claras, un remate de Aliendro abajo que rechaza bien el arquero, otro remate de Herrera luego de un muy buen tiro de esquina por debajo de Echeverri, que también contiene bien el guardameta rival. Previo al gol de Solari hubo un tanto anulado a Borja, que por un pie estaba adelantado, buen centro de Herrera de zurda, la baja Paulo Díaz y el colombiano convierte, pero estaba un pasito adelantado, y posteriormente llegaría el gol luego de un rechazo de una segunda jugada. Abre la pelota muy bien Villagra a la derecha para Aliendro, y la asistencia de Aliendro hacia el medio es perfecta, y Solari por suerte interviene en la trayectoria del balón, porque si no intervenía y el que la tocaba por detrás de todos era Borja, el colombiano estaba adelantado otra vez. Por suerte Solari intervino en el pase de Aliendro y pudo convertir sin nada que hacer en esta oportunidad para el guardameta paraguayo. Luego del tanto de Solari, que fue a los 34 minutos del primer tiempo, River decayó. Algo que no puede seguir pasando, porque es algo que normalmente le pasa a los equipos de De Michelis, salvo cuando tienen que convertir más de un gol para dar vuelta al partido, y esto ha pasado muchas veces, como contra Gimnasia, contra Estudiantes o contra Central, que River estaba perdiendo 1-0, tenía que empatarlo y obviamente después de empatarlo había que ir a buscarlo, y al tener que convertir un segundo gol el equipo no se cayó después del empate. Pero siempre cuando River convierte el primer tanto hay un bajón de nivel bastante pronunciado, y acá Libertad tardó tan solo 6 minutos en igualar el cotejo, cuando no había hecho nada el elenco paraguayo para igualar las acciones antes de que termine la etapa inicial. Un centro desde el costado izquierdo del ataque del elenco local, cabezazo de Espinosa, que había ingresado porque no había sido titular. Melgarejo es que no había estado desde el arranque, pero tuvo que salir lesionado por una falta que le cometió Herrera también en el costado izquierdo, y Espinosa de cabeza, nada que hacer para Armani, un excelente cabezazo, una marca verdaderamente pasiva de Borja que no salta básicamente. Entiendo que a lo mejor el futbolista paraguayo hubiera ganado igual, pero en definitiva tenés que mostrar cierta reacción a la hora de rechazar un tiro de esquina en contra, porque si no va a ser muy fácil para los rivales por lo menos cabecear. Después hay que embocarla en el arco, y en este caso el jugador paraguayo lo hizo sin dificultades. 1-1 termina ese primer tiempo, con un River que durante la primera media hora había dejado buenas sensaciones, había sido superior, con Aliendro y Solari por lo menos para mí como los mejores de esos primeros 30 minutos, pero que en la última parte de la etapa inicial cayó y el equipo paraguayo terminó igualando el encuentro. En la segunda parte, todo lo bueno que había hecho River en la primera media hora quedó un poco en el olvido. Es cierto que una vez terminó el encuentro con la victoria consumada, uno tiene que recordar que por lo menos el equipo jugó bien 30 minutos, porque si no, en definitiva, estaríamos hablando de un triunfo sin sentido, o por lo menos que únicamente sirve para lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, que no es poca cosa, porque no muchas veces River había ganado en Paraguay, y esto hay que decirlo. Siempre que se le complicaba algún partido complicado de Libertadores, en condición de visitante en suelo guaraní,
en general a River no le han salido bien las cosas y en esta oportunidad por lo menos terminó ganando. En el inicio del segundo tiempo, Libertad parecía superior, a River se lo notaba un tanto cansado, ya no ganaba las divididas como antes, Villagra llegaba tarde a obstruir a los futbolistas rivales en la mitad de la cancha, Aliendro recibe una tarjeta amarilla también por llegar tarde y los laterales empezaron a perder sus espaldas con mayor continuidad. Por suerte, los jugadores de Libertad carecen de una jerarquía importante, si bien es cierto que están punteros en la Liga de Paraguay, que están invictos en el torneo doméstico, la realidad es que River tiene mejores jugadores y cada vez que el más grande se juntaba con 2 o 3 futbolistas lograba hacer que los jugadores de Libertad no pudieran agarrar la pelota, pero por lo pronto en ese segundo tiempo no estaba ocurriendo. En la mitad, en el descanso, De Michelis hace un cambio que dependiendo de cómo saliera seguramente hubiera sido cuestionado, no tanto por el jugador que ingresó, porque Franco Mastantuono es el futbolista que todo el mundo quiere ver, me incluyo, pero decidió sacar a Echeverri y no a Barco, que si bien es cierto que no estaban teniendo la misma función dentro del campo de juego, los niveles de ambos estaban siendo muy pero muy bajos. De Michelis decide poner a Mastantuono para que juegue efectivamente de enganche por detrás de los delanteros, tal como lo estaba haciendo Echeverri. Y le termina saliendo medianamente bien. Es cierto que no sabemos qué es lo que hubiera pasado si Echeverri seguía en el partido, pero por lo pronto acá lo importante es que River terminó ganando y con un gol justamente de Mastantuono. Luego de una buena jugada colectiva donde se juntaron los futbolistas que ingresaron, sobre todo Lanzini y Colidio. Lanzini tuvo un par de acciones individuales positivas, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, y después la definición de Mastantuono con un leve desvío en un rival, es cierto, es magnífica. Después de ese 2-1, Libertad no supo de qué manera ir a buscar el empate y River se termina quedando con un triunfo verdaderamente importante, más que nada por lo anímico, porque se recupera de una derrota muy dura, por lo mental, porque le empataron rápidamente el encuentro y pudo salir a ganarlo en el segundo tiempo, y también por el resultado en sí, porque siempre es importante ganar en la Copa Libertadores y que por lo pronto sos el líder del grupo H de la competición. Y Mastantuono era el jugador que todos queríamos ver. Y seguramente, o por lo menos eso espero, De Michelis va a empezar a tenerlo más en consideración en los partidos que quedan en este semestre, porque a River le quedan 8 encuentros en lo que falta de esta primera parte del 2024 antes del parate que va a llegar en junio y también en gran parte del mes de julio debido a la Copa América de Estados Unidos 2024. River va a estar jugando los 3 partidos restantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de visitante, el próximo contra Nacional en Uruguay, y los últimos 2 en condición de local, frente a Libertad y contra Deportivo Táchira. Y después estará jugando los primeros 5 duelos de la Liga Profesional, que va a estar comenzando el 11 de mayo, seguramente River jugará su primer partido, va a ser un sábado, contra Central Córdoba en Núñez, después jugará frente a Belgrano también en el Monumental, Argentinos Juniors de visitante, el partido más difícil que le queda a River de acá hasta que termina esta primera parte, jugará frente a Tigre en Núñez y cerrará contra Riestra en la segunda semana del mes de junio, un par de días antes de que arranque la Copa América en condición de visitante. De esos 8 partidos, teniendo en cuenta que River parecería ya estar clasificado y que en la Liga Profesional no va a tener tanta obligación desde el principio, yo creo que Mastantuono tiene que ser como mínimo titular en 4 e ingresar desde el banco de suplentes en los otros 4. Obviamente, si tiene buenos rendimientos, puede ser titular en todos, no estoy diciendo que no. Y en definitiva, hay un lugar ahí en la mitad de la cancha que con la salida de Nacho Fernández por bajo rendimiento, ahora empieza a estar en duda, porque Villagra tiene que jugar, Aliendro tiene que jugar, Echeverri, más allá de que no tuvo el mejor de los partidos, junto con Paulo Díaz, con Armani y con Borja, son los 4 jugadores de River en este 2024 que se han ganado definitivamente un lugar como titular y también tiene que jugar. Si Barco tenía un buen rendimiento en este partido ante Libertad, yo creo que Barco iba a empezar a ser titular nuevamente en lugar de Nacho, pero como no lo tuvo, no me parece mal probar con Mastantuono. Después, es cierto que Mastantuono se sentiría más cómodo en el lugar donde juega Echeverri, pero por lo pronto yo creo que es un juvenil que ha jugado menos minutos de lo que merece. Es cierto que tuvo una lesión, es cierto que no es fácil poner a un chico de 16 años, pero si pudo entrar a los 45 minutos en un partido empatado contra Libertad en Paraguay, en un duelo en el cual el River al principio del segundo tiempo estaba más para perderlo que para ganarlo, yo creo que tranquilamente puede ser titular en cualquier encuentro. No porque este partido ante Libertad haya sido el más difícil de toda la Copa, obviamente no lo es ni lo va a ser, pero estuvo a la altura de las circunstancias y aún cometiendo algunos
algunos fallos en las primeras 3 o 4 pelotas que tocó, no decayó y terminó dándole el triunfo al conjunto de Núñez. Quizás en el próximo duelo ante Libertad, River va a estar jugando nuevamente dentro de 12 días, falta bastante. 7 de mayo, martes 7 de mayo, va a ser nuevamente la hora de que veamos al elenco de Martín de Michelis jugar un partido de fútbol. Habrá bastante tiempo de descanso y los futbolistas deben volver a centrarse. River tiene que volver a sentirse cómodo dentro del terreno de juego y empezar a brindar nuevamente un vuelo futbolístico que había logrado en algún momento en este semestre. Después también es cierto que lo ha perdido en muchos momentos de esta primera mitad del 2024 y creo yo que Mastantuono tiene que empezar a ser un jugador muchísimo más habitual, ya sea en el 11 como titular o como fue ayer ingresando desde el banco de suplentes. Para cerrar, creo que está bueno contar cómo está la tabla de posiciones y los partidos que se vienen en este grupo H de la Copa Libertadores, porque en definitiva no solamente el resultado fue bueno por una cuestión de recuperación luego de la caída ante Boca, sino que es bueno lógicamente porque River tiene el objetivo de salir primero en su zona y después de ser el mejor de todos los primeros de todos los grupos de la Copa Libertadores. Por ahora el primer objetivo lo está logrando, el segundo no. Es cierto que no depende exclusivamente de River porque tiene que esperar que otros equipos no logren resultados positivos, pero por ahora River con 9 unidades, producto de 3 victorias en 3 partidos, lidera el grupo H. Segundo aparece Nacional con 2 triunfos y 1 derrota, con 6 puntos. Libertad quedó tercero con 3, un solo triunfo y 2 caídas, y Táchira 3 derrotas en 3 partidos jugados. River por ahora es el tercer mejor primero, está por detrás de Bolívar, que ganó los 3 partidos, tiene 9 puntos y tiene más 6 de diferencia de gol, y Atlético Mineiro también tiene 9 puntos más 5, igual que River, de diferencia de gol, pero tiene 9 goles a favor, mientras que el Millonario tan solo tiene 6. Si River logra tener más puntos que estos dos equipos, puede ser el mejor de todos los primeros y asegurarse de definir en el Estadio Monumental las series de octavos, cuartos y semifinales de la presente edición de la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.